Siguiente punto. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 249, formulada por la congresista Alejandra Aramayo Gaona, contra el congresista Marco Arana Segarra por infracción de los artículos 38, 39, 41 y 93 de la Constitución Política y la comisión de los delitos de patrocinio ilegal y patrocinio de influencias sancionados en los artículos 385 y 400 del Código Penal. Resumen. Se le denuncia porque el denunciado habría solicitado indebidamente al congresista Jorge Castro Bravo, integrante de la Comisión Lavallato, que no insista en cuestionar el desempeño del Ministerio Público y de la SUNAT en el caso Lavallato. Ello en mérito de una reunión que habría existido entre el congresista denunciado y el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, situación que fue denunciada por el parlamentario Castro Bravo en medio de comunicación y que habría originado su remoción de la mencionada comisión investigadora. Se declara la improcedencia porque de la revisión de la denuncia se aprecia que no existen los medios probatorios que permitan presumir que la conducta del denunciado se encuadra en la infracción y el tipo penal denunciados. Solo se advierte un relato de hechos que no constituye indicio por que el congresista Arana Segarra haya conminado al parlamentario Castro Bravo a no realizar las funciones fiscalizadoras que la Constitución y el reglamento del Congreso le asignan, razón por la cual la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 249. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente a la denuncia constitucional número 249, formulada por la congresista Alejandra Aramayo Gaona contra el congresista Marco Arana Segarra por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 41 y 93 de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias contemplados en los artículos 385 y 400 respectivamente del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 249 formulada por la congresista Alejandra Aramayo Gaona contra el congresista Marco Arana Segarra por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 41 y 93 de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias contemplado en los artículos 385 y 400 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Marco Arana y luego la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, desde muy pequeño en mi formación familiar he sido instruido en el tema de que luchar contra las arbitrariedades, contra las mafias, contra los poderes económicos no nos deja indemnes, ¿no? Uno no puede pretender, en este caso, en el país, luchar contra mafias corruptas sin que éstas se defiendan y busquen golpearle y enlodarle a uno. Congresista, disculpa, lo acabo de cortar. Lo que pasa es que usted no puede referirse de su caso porque no está la denunciante. Entonces invalidaríamos esta estación y más bien le recomiendo que se abstenga. Sí, presidente. No voy a hacer alusiones personales, presidente, que ya se hicieron además con el propósito de presentar una denuncia que buscara en todo caso enlodar honras, presidente. O sea, yo jamás había sido denunciado por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, presidente, ¿no? Pero sé que la denuncia ha sido calificada como improcedente, presidente, también en la Comisión de Ética. En la Comisión de Ética, presidente, ha sido declarada también improcedente y ha sido enviada al archivo. Pero yo quisiera, presidente, que si la comisión aquí, los colegas tienen a bien votar en contra, lo pudieran incluso hacer. Pero por eso mismo, presidente, quisiera que se tenga la mayor información. ¿Qué fue lo que suscitó? ¿Qué fue lo que suscitó, presidente, esta denuncia contra mi persona? Lo que suscitó es una decisión de mi bancada en relación al hecho
de que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Lavajato, intervino en el allanamiento del local de Keiko Fujimori ordenada por el juez Carguancho y presidida por el fiscal Domingo Pérez. Y mi bancada, como otros congresistas que están aquí presentes, ¿no? Señalaron de que esa había sido una acción irregular y contraproducente en la medida que los casos investigados por el fiscal Domingo Pérez tenían que ver precisamente con el caso Lavajato. Y que en ese sentido, como presidenta de la comisión, debió abstenerse de participar en esa comisión fiscal, ¿no? Y, por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que la congresista Bartra no debió estar en el local. El congresista Gino Costa señaló que no debería estar en el local y que incluso presentaría un pedido de renuncia de la congresista Bartra a la presidencia de la comisión. Y mi bancada le pidió al presidente del Congreso, al señor Galarreta, y le pidió a la propia congresista que diera un paso al costado. Eso motivó que Castro, en un acto totalmente contrario a las decisiones políticas de nuestra bancada, y recordemos que los congresistas estamos en comisiones, a pedido y designación de nuestras bancadas, incurriera en una situación de contradictoria abiertamente de las decisiones políticas que habíamos tomado. No tenían que ver con su voto, presidente, porque si tuvieran que ver con su voto podría incluso señalar, a pesar de su actitud desleal con nuestra organización política, podría haber dicho que su voto no está sujeto a mandato imperativo, pero no tenía que ver con su voto, tenía que ver con una decisión política de mi bancada. Y frente a esa situación que llevó a que fuera removido de su cargo, se permitió hacer declaraciones diciendo que habría intentado ser incoado para proteger al fiscal Sánchez, y en esa decisión me incluía por una conversación que había tenido con él, porque yo habría ido a conversar con el fiscal Pablo Sánchez. Está la lista, presidente, de todos los congresistas que fueron a hablar con Pablo Sánchez durante ese periodo. Hay una larga lista que incluye al propio congresista Galarreta, que ha ido muchas más veces que yo a hablar con el fiscal de la Nación y otros congresistas. Pero eso no corresponde, presidente, a la calificación. Y en ese sentido, presidente, yo quisiera permitir que, dado que la Secretaría Técnica ha valorado que no existen los elementos para declarar la procedencia de la acusación, yo quisiera dejar precedente, presidente, no se pueden usar estas comisiones para temas políticos subalternos, menos aún cuando se pretende dañar las honras de personas que estamos en clara lucha contra la corrupción. Gracias, presidente. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, lamento que congresistas puedan descalificar a quienes pretenden una denuncia constitucional en su contra, que creo es mejor aclarar al país, ¿no?, las razones por las cuales hubo un problema interno entre el congresista Arana y el congresista Castro, que a mi parecer, el que nada tiene, nada teme, no hubiera permitido, al menos hubiera estado a favor en decir que se me aperture la investigación y ahí yo demostraré que si coaccioné o no coaccioné al colega para que se salga de la comisión y no pidan que el ex fiscal de la Nación pueda asistir a la comisión Lavallato para que pueda responder por esos cuestionamientos que en ese momento hace más de un año atrás, cuando se le pedía que rinda cuentas el señor Pablo Sánchez de su acción sobre el caso Lavallato. ¿Y de qué tema era? Sobre el supuesto acuerdo de colaboración, que gracias a Dios, por eso no hay verdad que se oculte para siempre. Tarde que temprano la verdad sale a la luz. Y hoy todos los peruanos se pueden dar cuenta de esos famosos acuerdos vendepatrias que lo único que hacen es perjudicar al país. Señor presidente, no es factible que en una defensa propia se pretenda descalificar a una colega congresista que haya formulado una acusación constitucional, y la acusación está claro, es porque otro colega de su propia bancada le ha pedido y le ha dicho de que tenía que retirarse de la comisión Lavallato porque no podía seguir insistiendo que el señor Pablo Sánchez tenga que ir a esa comisión a rendir cuentas de sus actos a cargo de esta investigación Lavallato,
que hoy sabemos. Todos ellos ocultaron la verdad al país, tenían todas las evidencias, todas las pruebas, pero su persecución hacia la oposición fue mayor, que se centraron ahí. ¿Qué tiene que ver acá el allanamiento? Un allanamiento obviamente perseguido para hacerle a la señora Keiko Fujimori a Fuerza Popular. Entonces, señor presidente, las cosas claras. Lamento yo que el congresista siempre tiene que buscar argumentos para atacar a la bancada de Fuerza Popular. Ya sabemos que es la clásica para que poder estar vigente, al menos, y así sacar sus titulares, porque si no hablarían nada de Fuerza Popular, estoy seguro que desaparecen. Ya muchos se han hecho ministros por atacar a Fuerza Popular, ahí tenemos a una ministra. Constantemente por insultar, difamar a Fuerza Popular, tienen el premio El Fajín. Y espero que no sea eso los otros objetivos, ¿no? Que atacar constantemente a Fuerza Popular los conlleven a tener un fajín. Por ello, señor presidente, la denuncia es claro, porque en un medio de comunicación señalaban el congresista Castro de haber sido presionado, ¿no?, por el quien hoy ha estado con una denuncia constitucional, de haberle presionado y haberle impedido que él pueda cumplir su labor fiscalizadora dentro de la Comisión Lavallato. Entonces, presidente, las cosas claras, no es por otros temas. Lo que ha dicho es porque en esa oportunidad, en la Comisión Lavallato, se había solicitado que vaya el fiscal de la Nación, conjuntamente con el fiscal Hamilton Castro, a informar sobre las acciones que venían realizando respecto de la investigación a estas empresas corruptas Odebrecht. Y lamentablemente cerraron bajo 4 llaves toda esa información que hoy, si no hubiera habido la pelea entre los mismos fiscales, Domingo Pérez y Hamilton Castro, el país no hubiera sabido de toda la información que había sobre los 20 proyectos que habían iniciado en esa gestión, y luego gracias a los fiscales ídolos de barro, que son los héroes, que solamente habían festinado los acuerdos de los demás proyectos, dejarlos así sin nada y solamente abocarse en 4. Ahora dicen, nos hemos olvidado, ¿no? Habían otros proyectos. El gasoducto le salta en la cara a todos aquellos que dicen ser luchadores contra la corrupción, que a la final yo estoy seguro que van a terminar ahogados con todos los actos de corrupción, que tarde que temprano vamos a saber que esos que defendieron esos acuerdos vendepatria, el país tendrá que hacer justicia en su momento. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro congresista? Velázquez Quisquén tiene el uso de la palabra. Presidente, me parece bien el informe, porque lo que se trata acá es de un acto interno de una bancada. Y cualquiera que sea el argumento, en la bancada hay que seguir garantizando que tenga este tipo de decisiones. O sea, yo no creo que había un procedimiento de infracción a la Constitución o máxime que se le impute supuestos delitos a una persona, que por el solo hecho de hacer un acto interno de la bancada. Sería un mal precedente que nosotros abramos una investigación. Por eso me parece bien, presidente, que de una vez pasemos a votar este informe, ¿no? No habiendo solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe calificación de la denuncia constitucional número 249. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Vázquez. A favor. A favor, congresista Percial Alcalá. A favor. A favor, congresista Beteta. Abstención, congresista Pacori. A favor. Por mayoría, con 5 votos a favor y una abstención, se aprueba el informe calificación de la denuncia constitucional número 249. Debate y votación del informe calificación de la denuncia constitucional número 250, formulada por el ciudadano Juan Cáceres Echenique, contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Heber, Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez, por la presunta comisión del delito de discriminación tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Resumen, se le denuncia porque los ex magistrados del CNM denunciados lo habrían discriminado por razón de su edad en un proceso de selección y nombramiento de fiscales superiores convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
afectándolo con ello en su calificación, en beneficio de otros candidatos, lo que configura el delito de discriminación. Se declara la improcedencia porque del estudio de la denuncia no se advierte que la conducta de los exmiembros del CNM haya sido discriminatoria, por lo que el hecho que el accionante no se encuentre conforme con el resultado del proceso de selección no constituye razón válida alguna para que la subcomisión se aboque a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 250. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor enviaba a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 250, la misma que está formulada por el ciudadano Juan Echenique Cáceres contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Sergio Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez, por la presunta comisión del delito de discriminación tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 250, formulada por el ciudadano Juan Echenique Cáceres contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Sergio Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez, por la presunta comisión del delito de discriminación contemplado en el artículo 323 del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 250. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Arana. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Alcalá. A favor, congresista Beteta. Abstención, congresista Pacori. A favor. Por mayoría, con 6 votos a favor y una abstención, se aprueba el informe de calificación de la denuncia constitucional número 250. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 251, formulada por el ciudadano Carlos Loyola Escajadillo contra los 6 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez, por la infracción a los artículos 150 y 152 de la Constitución Política. Resumen. Se les denuncia porque en el proceso de elección del jefe de Olompe se dio como ganador y jefe de dicho organismo constitucional al señor Adolfo Castillo Mesa, quien habría consignado información falsa al señalar en su hoja de vida que poseía estudios de maestría, los mismos que no estaban reconocidos por la ex Asamblea Nacional de Rectores. Solicita el accionante que se anule el concurso, se retrotraiga el mismo y se le nombre como a él el ganador, pues ocupó el segundo puesto de dicho concurso público. Se declara la improcedencia porque la denuncia es imprecisa e incompleta, pues el denunciante no señala expresamente la omisión o actuación de los denunciados a través de la cual habrían vulnerado la Constitución e incurrido en la comisión de ilícitos penales. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 251. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 251, la misma que está formulada por el ciudadano Carlos Loyola Escajadillo contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez por la presunta infracción a los artículos 150 y 182 de la Constitución Política del Perú y delitos de función. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 251 formulada por el ciudadano Carlos Loyola Escajadillo contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Elsa Aragón Hermosa, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués, Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez por la presunta infracción a los artículos 150 y 182 de la Constitución Política y delitos de función, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019.
¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiéndose solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 251. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Marco Arana. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Alcalá. A favor, congresista Beteta. Abstención, congresista Pacori. A favor. Por mayoría, con 6 votos a favor y una abstención, se aprueba el informe de calificación de la denuncia constitucional número 251. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 252, formulada por el ciudadano Johan Miranda Montesa, María Montesa Petit y César Otoya Petit contra los vocales supremos Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Francisco Miranda Molina, Doris Céspedes Cabala y José de la Barra Barrera, por la supuesta vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez imparcial y derecho a la verdad. Resumen, los denunciantes manifiestan que los denuncian por haber incumplido la norma pertinente al resolver 2 casaciones incoadas por ellos, desconociendo las normas procesales sobre la materia, mintiendo al momento de expedir sus resoluciones en perjuicio de los accionantes. Se declara la improcedencia porque se observa que los denunciantes no son personas directamente agraviadas por los hechos que denuncian. Además, porque los magistrados denunciados, Cabello Matamala, Miranda Molina, Céspedes Cabala y de la Barra Barrera, son jueces supremos provisionales a quienes no les alcanza la prerrogativa funcional del antejuicio, incumpliendo de esta manera con requisitos de procedibilidad establecidos en los incisos A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso, y por lo que la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 252. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 252 formulada por los ciudadanos Johan Miranda Montesa, María Montesa Petit y César Otoya Petit contra los vocales supremos Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Francisco Miranda Molina, Doris Céspedes Cabala y José de la Barra Barrera por la supuesta vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez imparcial y derecho a la verdad. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 252 formulada por los ciudadanos Johan Miranda Montesa, María Montesa Petit y César Otoya Petit contra los vocales supremos Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Francisco Miranda Molina, Doris Céspedes Cabala y José de la Barra Barrera por la supuesta vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez imparcial y derecho a la verdad, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiéndose solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta de la denuncia propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 252. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Arana. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Alcalá. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Pacori. A favor, por unanimidad se ha aprobado el informe de calificación número 252. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 253, formulada por el ciudadano Celestino Fernández Tenorio contra el vocal supremo Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones por infracción a los artículos 1, 2, inciso 20 y 23, 51, 138 y 139, incisos 2, 3 y 5 de la Constitución Política y de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal. Resumen. Se le denuncia por haber dispuesto el reexamen de la tacha interpuesta por su persona contra la lista de candidatos al Consejo Provincial de Cutervo, departamento de Cajamarca, quienes postulaban por la organización política Cajamarca Siempre Verde. Se declara la improcedencia porque el denunciado no le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio político, pues no se encuentra comprendido dentro de la enumeración taxativa que señala el artículo 99 de la Constitución Política. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación.
Informe de calificación, denuncia constitucional número 253. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 253, la misma que está formulada por el ciudadano Segundo Fernández Tenorio contra el vocal supremo Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por infracción a los artículos 1, 2, incisos 20 y 23, 51, 138 y 139, incisos 2, 3 y 5 de la Constitución Política y la comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato normados en los artículos 376 y 418 respectivamente del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 253 formulada por el ciudadano Segundo Fernández Tenorio contra el vocal supremo Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por infracción a los artículos 1, segundo, incisos 20 y 23, 51, 138 y 139, incisos 2, 3 y 5 de la Constitución Política y la comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, normados en los artículos 376 y 418 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiéndose solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 253. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez Quisquén. A favor, congresista Marco Arana. Abstención, congresista Vázquez. Abstención, congresista Alcalá. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Pacori. A favor. Por mayoría, con 5 votos a favor, 2 abstenciones, se ha aprobado el informe de calificación 253. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 254, formulada por el ciudadano Eber Cabañas López, contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones Víctor Ticona Postigo, Luis Arce Córdoba, Raúl Chanamé Orbe, Ezequiel Chávarri Correa y Jorge Rodríguez Vélez, por infracción al artículo 94 de la Constitución Política del Perú. Resumen, el denunciante los denuncia por haber infringido la Constitución Política en lo que respecta a la prohibición de reelección de los alcaldes a nivel nacional y en específico en el distrito electoral de Chachapoyas, Bongará y Bagua, permitiendo la reelección de los alcaldes en los últimos distritos mencionados. Se declara la improcedencia porque de la revisión de la denuncia puede advertirse que el denunciante no es la persona directamente agraviada por los hechos que denuncia. Además, porque a los funcionarios públicos denunciados no les corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio reservada a los altos funcionarios del Estado señalados taxativamente en el artículo 99 de la Constitución Política. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 254. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 254 formulada por el ciudadano Eber Cabaña López como decano del Colegio de Abogados de Amazonas contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones Víctor Ticona Postigo, Luis Arce Córdoba, Raúl Chanamé Orbe, Ezequiel Chávarri Correa y Jorge Rodríguez Vélez por la supuesta infracción al artículo 94 de la Constitución Política. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 254 formulada por el ciudadano Eber Cabaña López como decano del Colegio de Abogados de Amazonas contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones Víctor Ticona Postigo, Luis Arce Córdoba, Raúl Chanamé Orbe, Ezequiel Chávarri Correa y Jorge Rodríguez Vélez por la supuesta infracción al artículo 94 de la Constitución Política, recomendando su archivo. Lima, 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiéndose solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 254. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Marco Arana. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Alcalá. A favor, congresista Garina Beteta. A favor, congresista Pacori. A favor. Por unanimidad, se ha aprobado el informe de calificación de la denuncia constitucional número 254.